En cuanto a paisajes épicos, es difícil superar al Gran Cañón, desde la Gran Disconformidad hasta el Templo de Vishnu. He aquí 20 cosas más extrañas jamás descubiertas en el Gran Cañón. Número 20. El derrumbe de un acantilado revela fósiles. Siempre es fascinante cuando se descubren nuevos fósiles. Con cada hallazgo, la ciencia da un paso más hacia el progreso y su comprensión del modo en que el mundo se ha formado y ha cambiado a lo largo de su historia. Pero cuando los fósiles captan literalmente un momento en el tiempo, es motivo de asombro adicional. Cuando una parte del Gran Cañón se desplomó en 2016, un geólogo noruego llamado Alan Krill fue a hurgar en las rocas desprendidas e hizo un descubrimiento asombroso. Como profesor visitante en la Universidad de Nevada, Krill había llevado a un grupo de estudiantes de excursión a la maravilla geológica que es el Gran Cañón. Cuando vio los fósiles, tomó fotografías de las rocas caídas y las compartió con algunos colegas. Y resultó que esos fósiles eran las huellas de dos criaturas que habían dado un paseo por una duna de arena hace unos 313 millones de años. Dedos muy, muy estrechos, probablemente sus garras. La duna de arena acabaría convirtiéndose en el Gran Cañón, y sus huellas quedarían encajonadas en la roca de aquel paisaje épico durante millones de años antes de que un desplazamiento de las rocas revelara de nuevo al mundo su pequeña parte de la historia. Estos fósiles son actualmente las huellas de vertebrados fosilizadas más antiguas del Parque Nacional. Pero, ¿quién sabe qué más podría haber dentro de ese increíble paisaje? Número 19. La Gran Disconformidad. Una de las cosas más locas que se han descubierto en el Gran Cañón, en realidad no está allí en absoluto. Misteriosa. Se trata de lo que se conoce como la Gran Disconformidad, una característica de la erosión de la roca en el Gran Cañón, en la que hay pruebas del cambio geológico en la zona durante un largo periodo de tiempo. La discordancia consiste en que en el Gran Cañón falta una gran parte del registro geológico, unos 1.000 millones de años para ser exactos. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo pueden faltar capas de roca de 1.000 millones de años? Hay un par de teorías diferentes al respecto, pero la principal sugeriría que, puesto que la parte que no está es la superficie entre la arenisca tapiotítica y las rocas metamórficas del desfiladero de granito, se trata de un periodo de la historia del mundo conocido como la Tierra Bola de Nieve. Se trata de una época en la que casi todo el planeta estuvo cubierto de hielo durante un periodo de glicación, y los lugares de la Tierra donde existe la Gran Disconformidad, como en el Gran Cañón, se vieron afectados por la Tierra Bola de Nieve. Cuando los glaciares se mueven, tienden a erosionar el sedimento y arrastrarlo lejos de cualquier roca subyacente, lo que podría explicar cómo tanta roca se había desplazado y ya no está presente donde de otro modo se esperaría que estuviera. También es posible que las rocas simplemente no se formaran durante ese periodo en esas zonas, pero en la actualidad no es posible determinar exactamente cómo o por qué sucedió esto. Número 18. Cueva de las Cúpulas. Solo hay una cueva oficial abierta al público en el Gran Cañón. En realidad se trata de una red de cuevas subterráneas y es muy interesante para los aficionados al senderismo y a curiosear en agujeros oscuros. Se trata de una excursión al sistema de cuevas de la Cueva de las Cúpulas, cerca de la zona de Horseshoe Mesa, al final del sendero Grand View. Y no solo es que la cueva en sí sea genial, sino que una caminata hasta allí te aleja de la zona más concurrida del pueblo y te adentra en una parte del Gran Cañón con vistas aún más espectaculares. Hay una antigua cueva de mineros con cúpulas de piedra caliza que se han ido erosionando gradualmente a lo largo de millones de años. La cueva está seca, oscura y es inquietantemente silenciosa, y las firmas grabadas en la pared de la cueva le dan un toque espeluznante. En realidad, son las marcas de los visitantes de los siglos XIX y XX. Hoy en día, se anima a los visitantes a escribir sus propias firmas en un libro de visitas. Número 17. Fósiles de nautiloide. La siguiente roca antigua es un fósil de nautiloide enrollado que se descubrió en la formación Kabbab del Gran Cañón. Encontrar una criatura marina así tierra adentro puede parecer un poco raro, pero la zona ha cambiado algo en los 270 millones de años transcurridos desde que la criatura estaba viva. La zona en la que se descubrió el fósil está cubierta de piedra caliza que se creó durante una época en la que el Gran Cañón estaba realmente cubierto por un mar poco profundo. Esta criatura
Era un antiguo pariente de los cefalópodos actuales, como el calamar, y habría vivido en el fondo marino y utilizado sus tentáculos para capturar presas. Al parecer, se trata de un espécimen conocido como holotipo, lo que significa que se utilizó para identificar y describir una nueva especie llamada algo que no puedo pronunciar. Número 16. Las figuritas de ramitas partidas. En 1933, se hicieron varios descubrimientos en varias cuevas del Gran Cañón. Estas son figurillas de ramitas partidas y son muy antiguas, por lo general hechas de una sola ramita que ha sido partida, de ahí el nombre. Suelen ser palos de sauce doblados y plegados en formas intrincadas para hacer las figuras de animales. Se han encontrado varios diseños diferentes por todo el Gran Cañón, pero los más típicos son los que tienen forma de ciervo o de borrego cimarrón. Ocasionalmente hay piezas con forma de lanza. Estas figuras se encontraron en 15 cuevas diferentes de la región y se han datado entre 2000 y 4000 años atrás. Estas figurillas de ramitas partidas se han encontrado en muchos lugares de los estados occidentales de América. Los estilos de envoltura y plegado varían, y la datación por radiocarbono indica que se fabricaron en muchos lugares de la región durante al menos 1700 años. Ofrecen una visión de la gente que vivía en la zona en el pasado y de algunas de sus formas de vida. Eran juguetes, o tal vez piezas de arte, o se utilizaban con fines religiosos. ¿Qué opina usted? Adelante, deja todas tus opiniones en la sección de comentarios más abajo, porque sé que quieres. Número 15. Mina de uranio. Si todavía no te has sentido ni remotamente aterrorizado por las cosas que te he mostrado de los descubrimientos del Gran Cañón, entonces, esta siguiente cosa puede ser la que realmente te dé una leve sensación de preocupación. Se trata de la tendencia realmente alarmante de la minería de uranio en una región que no solo es el paisaje geológico más extraordinario posible, sino que también es el hogar de al menos 11 tribus nativas americanas y es un parque nacional literal. Sí, la extracción de uranio, que es la basura radiactiva extremadamente mortal utilizada en la producción de energía nuclear y armas nucleares, se está llevando a cabo en las afueras de los límites del parque. Pero lo que ocurre con el uranio y su contaminación es que no le importan realmente los límites cuando se filtra en la tierra, o contamina el suministro de agua, o causa daños incalculables a largo plazo al entorno natural, por no hablar de las personas y los animales que viven allí. El Servicio del Parque Nacional del Gran Cañón está trabajando para mantener la minería de uranio fuera del propio parque. Uno pensaría que este lugar al menos tendría cierto grado de protección contra este tipo de cosas, pero el todopoderoso dólar y su codicia asociada no conocen límites. La extracción de uranio cerca del Gran Cañón comenzó en la década de 1950 en un lugar conocido como Mina Huérfana. Se encuentra a solo 3 kilómetros del pueblo del Gran Cañón y ha habido no menos de 8 minas de uranio en todo el Parque Nacional del Gran Cañón. Una de ellas, que sigue en funcionamiento, amenaza con contaminar los manantiales del Gran Cañón. Se están haciendo grandes esfuerzos para intentar proteger esta región del devastador impacto de la minería de uranio. Ahora hay una ley que impide que se establezcan nuevas concesiones mineras, pero las minas que ya tienen derechos válidos pueden continuar. Es un negocio arriesgado, pero esperemos que los continuos esfuerzos de protección acaben ilegalizando la extracción de uranio en toda la región. Número 14. Hotel Caverna del Gran Cañón. Una estancia en el Hotel Caverna del Gran Cañón de Arizona no se parece a ninguna otra aburrida habitación de hotel con forma de caja del planeta. Este lugar tiene una suite que afirma ser el motel más grande, profundo, oscuro y silencioso de todo el mundo. Es toda una afirmación, pero probablemente tengan razón. Esta habitación de hotel tiene más de 65 millones de años y se encuentra a 67 bajo la superficie de la Tierra. Es la caverna seca más grande de Estados Unidos, y si reserva esta habitación, la tendrá para usted solo. Las cavernas se formaron hace 65 millones de años a partir de piedra caliza, cuando el Gran Cañón era el emplazamiento de un antiguo mar que atravesaba Norteamérica. Este lugar era una parada destacada en la antigua Ruta 66 y se diseñó para ser un destino turístico. Ofrecen visitas guiadas a la caverna subterránea, así como habitaciones de hotel y la oportunidad única de pasar la noche en la propia cueva. Pero, ¿qué le parece? ¿Te gustaría dormir en una cueva
¿O te parecería demasiado espeluznante? Anímate y participa en la sección de comentarios más abajo. Número 13. Petroglifos del Cañón de la Herradura. El Cañón de la Herradura se encuentra en una zona al oeste del río Green y al norte del Parque Nacional de Canyonlands, en Utah. Así que no es el Gran Cañón, pero no importa. Sigue siendo interesante de todos modos. Estos son los petroglifos y pictografías del Cañón de la Herradura. De hecho, este tipo de arte rupestre es tan conocido en la zona que tiene su propia categoría. Se conoce como arte rupestre estilo Cañón de Barrera. Estos petroglifos, es decir, el arte que se hace en la superficie de una roca, mediante la eliminación de capas de arañazos y picking, y de otra manera tallarla. Ha habido seres humanos en el Cañón de la Herradura desde el 9000 a.C. En esa época se sabe que los indios paleo cazaban grandes mamíferos en la zona. Hay pruebas de que los primeros pobladores de esta zona cazaron mastodontes y mamuts en toda la región suroeste. Se cree que los nativos americanos vivieron en el cañón hasta el año 1300 aproximadamente. La principal zona en la que hay petroglifos es la parte del cañón conocida como la Gran Galería. Aquí las imágenes están bien conservadas y son numerosas. El panel de arte mide unos 60 metros de largo y 7 metros de alto, y el arte en su mayoría representa figuras con forma humana que son de tamaño natural y hasta 2 metros de altura. Número 12. El perezoso de Shasta. Un perezoso de gran tamaño no parece el animal más aterrador. Son criaturas adorables y dormilonas que a menudo se dibujan como dulces ilustraciones en tarjetas de felicitación y ropa de bebé, ¿verdad? Pues bien, el megaterio era mucho menos mono de dibujos animados y más bien un carnívoro colosal. Así que deja a un lado por un momento lo que crees saber sobre los perezosos. Hace unos 5 millones de años, había un tipo muy particular de perezoso terrestre que merodeaba por Sudamérica. Eran hasta 10 veces más grandes que los perezosos actuales y podían pesar hasta 4 toneladas. Sí, así es. Estas cosas eran del tamaño de un elefante. También caminaban sobre sus patas traseras como lo hacen las personas. Y este pequeño hecho lo convierte en el mamífero bípedo erguido más grande que jamás haya existido. Aunque no eran carnívoros estrictos, la forma y estructura generales del megaterio sugieren que probablemente cazaban otros animales, además de recolectar alimentos de su hábitat. Aunque algunos perezosos terrestres extintos crecían tanto como los elefantes, hay pruebas de que algunos perezosos terrestres ligeramente más pequeños habitaban el Gran Cañón. Se trata de los perezosos de Shasta, que vivieron allí durante la última glaciación. El Gran Cañón era más frío y húmedo que hoy en día, y estaba lleno de vegetación, lo que habría sido bueno para un herbívoro tan grande. Se han descubierto cráneos de estas criaturas en cuevas, y también había trozos de piel e incluso caca de perezoso que todavía hoy apesta. La cueva está seca y se mantiene a una temperatura estable, lo que permitió que estas cosas se conservaran extraordinariamente bien durante nada menos que 11.000 años. Número 11. Extraño pseudoscorpión. Entre 2005 y 2007, los investigadores estaban estudiando la materia en una cueva de la parte norte del Gran Cañón, cuando se toparon con un par de criaturas de tipo escorpión que pensaron que podrían ser nuevas, o al menos, no estar documentadas. Hasta entonces, tuvieron que pasar otros 7 años de riguroso estudio para poder determinar plenamente que se trataba efectivamente de una nueva especie. Pero no se trataba de escorpiones propiamente dichos, sino de pseudoscorpiones, porque, aunque parecían escorpiones, no tenían la cola con el aguijón venenoso que caracteriza a esas especies. En cambio, estas criaturas cavernícolas tienen sus partes venenosas urticantes en las pinzas. También están adaptadas a la oscuridad, hasta tal punto que no tienen ojos. Son espeluznantes y peligrosas aunque sean diminutas. Solo miden 0,12 pulgadas de largo, y aún así, no querrías pisar una en una cueva oscura, ¿verdad? Número 10. La rana leopardo chiricahua. Esta especie de rana es conocida por su distintivo patrón de manchas, que es como obtuvo la parte de leopardo de su nombre. Pues claro, estas ranas se encuentran en todo el suroeste de Estados Unidos, incluido el Gran Cañón, y se descubrieron por primera vez en las montañas Chiricahua de Arizona a finales del siglo XVIII. En la actualidad, esta especie se considera vulnerable a la extinción, ya que sus reservas de agua son cada vez más escasas y las sequías son cada vez más frecuentes. Su hábitat está amenazado
y hay un tipo de hongo que está destruyendo su entorno natural en estanques y manantiales y otros espacios de agua dulce. De hecho, esta rana, aunque antaño era común en toda la región, ahora ha desaparecido del 80% de sus hábitats antes conocidos. Aunque la pequeña rana verde y manchada no es lo que debería asustarnos, la falta de ella donde antes prosperaba es, sin embargo, una perspectiva aterradora para el futuro de toda la vida en la Tierra. Número 9. El pueblo Supai. Una de las comunidades más remotas de todo Estados Unidos, Superpueblo, está dentro de la Reserva India Havasupai, en el Gran Cañón de Arizona. A esta diminuta comunidad nativa americana solo se puede llegar a pie, a caballo o quizás en helicóptero. En el pueblo, que es la capital de la Reserva India de Havasupai, viven unas 200 personas. El paisaje del pueblo y sus alrededores es de una belleza asombrosa. Tiene cascadas y piscinas azules, así como esas notables formaciones de roca roja. Aunque remoto, hay oportunidades para que los turistas visiten el pueblo. Pueden dar un paseo en mula o hacer senderismo hasta allí, y es posible pernoctar y disfrutar del extraordinario paisaje y la cultura local de los alrededores. También hay lugares famosos como las cataratas Muni y las cataratas Havasu. Número 8. E. coli. E. coli son bacterias que se encuentran en el medio ambiente, en los alimentos y en los intestinos de personas y animales. En realidad, se trata de un gran grupo de bacterias y la mayoría de ellas no hacen mucho daño. Sin embargo, hay algunas que son muy peligrosas. Algunas causan infecciones del tracto urinario, otras pueden provocar neumonía u otras enfermedades respiratorias, y muchas otras provocan diarrea o incluso algo peor. Así que, en general, la gente querrá evitar consumir cualquier cosa que haya sido contaminada con E. coli, porque puede enfermarte, y a veces puede enfermarte mucho. Un informe de noticias de vuelta en agosto de 2023 reveló que la bacteria E. coli se había encontrado en el agua en el fondo del cañón, cerca de Phantom Ranch. Ese es el único alojamiento ubicado en el fondo del cañón. Quiero decir, nadie quiere encontrar E. coli en cualquier lugar, pero llámame anticuado. Parece que probablemente no deberías ir por ahí engullendo el agua que encuentras en el suelo en cualquier lugar, incluso en el Gran Cañón. Así que, ya sabes, hierve el agua que saques de un charco o lo que sea. Lo más probable es que la presencia de E. coli en el agua también indique la presencia de caca en esa agua. Número 7. Salamandra como huellas. Los fósiles más antiguos que se han encontrado en el Gran Cañón tienen entre 1.200 millones de años y 740 millones de años. Estos se llaman estromatolitos, que se crean en la piedra caliza por las bacterias fotosintetizadoras que se conoce como cianobacterias. Pero también hay muchos otros fósiles que muestran la progresión de la evolución de la vida en la Tierra a través de millones y millones de años en esta extraordinaria parte del planeta. La arenisca de Coconino, al otro lado del cañón, se formó cuando el viento que atravesó las dunas hace unos 275 millones de años depositó la arena y comenzó la formación de rocas. Estas capas de roca presentan ahora algunas de las zonas más densamente pobladas de fósiles. Hay huellas de salamandras, por ejemplo, y para algunos, estos han dado a los creacionistas una rigidez. Les encanta argumentar que lo saben todo sobre la ciencia y alegremente meter un remo en cosas que ya sabes, como la formación de rocas durante millones de años, si pueden decir que fue a causa de Noé y el diluvio. Así que, inexplicablemente, consideran que estas huellas solo pudieron aparecer después del diluvio, cuando la arena estaba húmeda, porque no hay otra forma de humedecer la arena que no sea mediante un diluvio bíblico. No es posible que la zona del Gran Cañón fuera diferente y tuviera un mar interior y que las rocas aún no estuvieran formadas. Por lo tanto, estas huellas no pudieron ser hechas hace 270 millones de años. Deben haber ocurrido hace solo 6.000 años. Y caminaron hasta aquí muy rápidamente después de que salieron del Arca de Turquía porque, ya sabes, toda la vida que caminaba sobre la tierra fue aniquilada a excepción de los que Noé salvó en el arca. Así que todo parece completamente razonable ahora. ¿No es así? Quiero decir, ¿quién realmente necesita la ciencia de todos modos? Número 6. Huesos de guepardo americano. Durante la última edad de hielo, el Gran Cañón estaba lleno de criaturas. La zona era relativamente suave en el departamento de clima, y como tal,
Había una exuberante zona verde que estaba llena de vida vegetal con el fin de atraer a los herbívoros. Y con todos los herbívoros merodeando por allí, también había un montón de depredadores al acecho de su próxima comida. Una de esas especies depredadoras era el ya extinto guepardo americano. Estos grandes felinos se extinguieron a finales del Pleistoceno. Un descubrimiento en las cuevas del Gran Cañón fue realizado por científicos que habían estado revisando unos huesos que anteriormente habían sido etiquetados como pertenecientes a leones de montaña. Resultó que esos huesos eran en realidad de guepardo americano, y en lugar de haber muerto en las cuevas, parece que se encontraron con su creador en otro lugar, y sus viejos huesos fueron arrastrados a las cuevas por otros animales que los habían carroñado. ¡Qué bonito! Número 5. El Templo de Vishnu. Se trata de una cima de 2.500 metros de altitud en el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona. Llamado de forma algo incongruente por la deidad hindú Vishnu, el redentor del universo, recibió su nombre de un hombre llamado Clarence Dutton en 1880. Este fue el comienzo de la costumbre de bautizar las montañas del Gran Cañón con nombres de dioses mitológicos, y la montaña se llamó así porque Dutton dijo que le parecía que tenía la forma de una pagoda. Sigue pareciendo incongruente, pero está bien. La cima está formada por la arenisca coconino del Pérmico que ya hemos visto en un montón hoy, y kebab, caliza, caproc. Dependiendo de cómo se mire, podría parecer una pirámide natural, o incluso una pagoda si se quisiera especialmente. Pero, ¿qué te parece? ¿Cuál crees que habría sido un buen nombre para esto? Déjame tu opinión en la sección de comentarios. Número 4. La arenisca coconino. Bueno, ha aparecido repetidamente de una forma u otra en la lista de hoy, así que vamos a darle a esta roca su propia sección, ¿de acuerdo? La arenisca de Coconino es una formación rocosa que debe su nombre al condado de Coconino, en Arizona, que es donde se encuentra. En realidad, la formación geológica se extiende desde la meseta del Colorado a través de Arizona, el noroeste de Colorado y Utah y Nevada. Este tipo de roca se puede ver claramente en el interior del Gran Cañón, donde aparece como un acantilado blanco que forma una capa en la roca. Su grosor puede variar en toda la zona debido a otras variaciones en las características de la geología. Por ejemplo, en la parte occidental del Gran Cañón, aparece con un grosor de solo 1,5 metros, pero en la parte central del cañón alcanza los 1.000 metros, y vuelve a adelgazarse en la parte oriental hasta alcanzar un grosor de solo 15 metros. La roca se compone de arena fina formada por granos de cuarzo y una pequeña cantidad de potasio y feldespato. Este tipo de roca comenzó a formarse hace unos 275 millones de años, y es una de las formas en que más fácilmente se ha podido contemplar la historia geológica y natural del Gran Cañón. La roca ha conservado muchos rasgos estructurales, como huellas de fósiles, como ya hemos visto, y marcas de ondulaciones, así como manchas de lluvia y depósitos de dunas de arena. ¿Quién iba a decir que un trozo de roca grande y vieja podía ser tan interesante? Número 3. Vandalismo en el Gran Cañón. ¿Por qué querría alguien ir por ahí destrozando un tesoro nacional? Bueno, eso me supera. Pero donde quiera que vayas, siempre hay idiotas. Y por alguna razón, muchos de ellos parecen ser incapaces de controlarse. Estos dos imbéciles fueron grabados por las cámaras cuando decidieron que debían escribir en las rocas sagradas de Moran Point, al borde del mirador que hay al otro lado del cañón. Quizá malinterpretaron el nombre y pensaron que era una invitación para que los imbéciles hicieran de las suyas. De hecho, Moran Point debe su nombre a Thomas Moran, un artista que pintó paisajes del oeste de Estados Unidos allá por el siglo XVIII. Pero en cualquier caso, estos dos idiotas pronto fueron objeto de un reportaje en el que se les acusaba de desfigurar un monumento nacional y se convirtieron en las figuras de la estupidez. Sus madres deben estar muy orgullosas de ellos. Número 2. El monstruo mogollón. Bigfoot, o Sasquatch, es un tipo de criatura legendaria e increíblemente tímida que se dice que habita en zonas salvajes remotas, sobre todo en Norteamérica. Bigfoot es descrito como un ser grande, parecido a un simio, y por alguna razón, esta criatura ha cautivado la imaginación de la gente durante siglos. Numerosos supuestos avistamientos, huellas y fotografías borrosas. Y siempre son borrosas. Incluso ahora, con todo el material de alta definición que tenemos, han alimentado el debate en curso sobre su existencia.
Mientras que la ciencia convencional descarta a la criatura como producto del folclore y de identificaciones erróneas, los creyentes argumentan que la vasta e inexplorada naturaleza salvaje proporciona amplios escondites para una criatura así, lo cual es un argumento razonablemente convincente. Sin embargo, la gente ha dedicado su vida a buscar a Bigfoot, y aún así el mito sigue siendo, bueno, simplemente un mito. Puede que se trate del animal más tímido de la historia o, lamento decepcionarles, puede que todo sea una patraña, pero sigan adelante y tengan todas sus opiniones sobre Bigfoot y estas imágenes granulosas y borrosas. Este es el monstruo mongol, también conocido como el Bigfoot de Arizona. Se dice que mide más de 2 metros y que tiene ojos rojos y está cubierto de pelo largo negro o marrón rojizo, y se dice que huele muy, muy mal. Se dice que el Bigfoot de Arizona ha sido visto a lo largo de todo el borde del Mogolín. De ahí viene el apodo de la criatura. Número 1. Un yacimiento arqueológico. El Gran Cañón es un lugar que alberga masas y masas de historia. No solo es el lugar de descubrimientos geológicos de enorme importancia, sino que también alberga muchos yacimientos arqueológicos que permiten a los historiadores conocer mejor la historia humana que existió en la zona. Una de estas excavaciones comenzó en 2008, cuando los arqueólogos empezaron a excavar en 2 yacimientos situados junto al río Colorado. En el transcurso de 3 años, entonces descubrieron multitud de pruebas de asentamientos humanos a lo largo del corredor del río Colorado en el Gran Cañón. De hecho, encontraron pruebas que sugerirían que la zona había sido habitada por hasta 6 grupos diferentes y muy distintos de personas en el transcurso de 3.500 años. El Gran Cañón nos sigue revelando más cosas sobre nuestra propia historia humana y sobre las grandes historias del mundo natural que nos rodea. Es un lugar único que puede enseñarnos muchas cosas sobre la vasta e increíble vida de nuestro planeta. Gracias por vernos. Hasta la próxima.